Hola, soy Óscar Envid. Si me acompañáis en este vídeo os voy a mostrar cómo hacer la instalación del enganche y de la instalación del kit electrónico en este Audi A4 Allroad. Antes de empezar nos colocaremos las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos lo necesario para su correcto montaje. También veremos en el manual la amplia compatibilidad de este enganche con otros modelos. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Este enganche va ubicado en el refuerzo metálico que lleva el vehículo. Para ello tendremos que desmontar el paragolpes, no sin antes desmontar ambos pilotos. Para el desmontaje del piloto retiraremos la tapa plástica. Con la ayuda de la espátula levantamos primeramente de aquí y ahora tiramos para afuera. Nos quedan los dos tornillos a la vista. Una vez que lo hemos retirado, apalancaremos un poquito para extraerlo y ya podemos desenchufar el conector. No sé si podéis visualizar bien la pieza, pero aquí tenemos una pieza redonda que hace presión sobre la esquina del paragolpes. Tenemos que extraerla para arriba y ya nos quedará liberado esta zona de aquí. En el lado derecho procederemos de la misma forma. A continuación quitaremos los tornillos de ambos pasos de rueda y de la parte inferior. En los pasos de rueda nos encontraremos 3 tornillos a quitar en esta zona de aquí y un cuarto en la esquina superior. Una vez hemos retirado los tornillos, retiraremos el tapizado del paso de ruedas. Aquí veremos que tenemos una pieza plástica y si tiramos para afuera, como podéis apreciar, no sale. Levantaremos esta pestañita y ya lo liberamos de estas grapas de presión, pudiendo así sacar la esquina del paragolpes. Procederemos de la misma forma en el lado derecho. En la parte inferior son pocos los tornillos a desmontar, pero ojo, en esta versión diésel tenemos que tener muy presente el embellecedor del escape del lado de la derecha, debido a que tenemos un tornillo oculto en esta zona de aquí. A través de esta ventana de aquí localizaremos la tuerca a desmontar. Quitaremos los 2 tornillos de Torx que soportan la tapa del depósito de AdBlue. Quitaremos también el tornillo de Torx en el lado izquierdo, el soporte que sujeta el embellecedor del escape. En la parte inferior quitaremos las 2 tuercas plásticas que sujetan la parte inferior del paragolpe. Una vez que hemos terminado de quitar todos los tornillos de la parte inferior y de los pasos de rueda, quedarán los tornillos de la parte interior. Retiraremos el tapizado de los laterales y veremos la tuerca que va sujetando el paragolpe. Y quedarán los 2 tornillos de la zona central. Para ello quitaremos la moldura de entrada del maletero. Quitaremos las 2 tuercas de la zona central a través de los orificios. Tener cuidado con la tuerca, no se os caiga, yo en este caso utilizo un imán. En el lado izquierdo, antes de quitar el paragolpes, desconectaremos los sensores, es esta ficha marrón. Realizados estos últimos pasos, podremos proceder a desmontar el paragolpes. Un detalle a tener en cuenta, esta es la pieza de sujeción
del embellecedor de la parte derecha, que hemos quitado a través de esta ventanita de aquí. Sin eso no podemos desmontar el paragolpes. Como os decía al principio del vídeo, es necesario desmontar el refuerzo metálico de detrás del paragolpes. Quitaremos 3 tornillos a ambos lados. Y una tuerca en la parte interior. Retiramos el compresor. Ya tenemos acceso a la tuerca en la parte interior. Retiraremos el refuerzo metálico. Recordar que ya no se utiliza. Quitaremos los adhesivos de la parte interior. Vienen muy bien pegados y nos quedarán ya los orificios a la vista. Estos puntos laterales en ambos lados son los que nos sujetarán las piezas del enganche. Meteremos la pieza en el lado derecho y fijaros bien en esta curva que lleva en esta zona de aquí, que queda hacia la parte de arriba y metida para adentro. Recordad que los tornillos son los de 12,50 con ala ancha y arandela Grower. Antes de que coloquemos el cuerpo central del enganche, colocaremos las chapas que hacen de tapa. En la parte superior pondremos el tornillo que viene incluido con la tuerca. Y en la parte frontal volveremos a poner los tornillos que llevaba el vehículo. Todo esto, como siempre os digo, sin terminar de apretar. En el lado de la izquierda pondremos también las piezas de la misma forma. En este lado, ese orificio no se usa. Colocaremos el cuerpo central del enganche, teniendo en cuenta que el refuerzo queda hacia la parte posterior. Tornillo de 12,40 con arandela Grower en el que va dentro del tubo. Y tornillo de 12,40 con tuerca pasante en el otro. Colocaremos los tornillos de 12,25 con arandela Grower en el lateral derecho. En el lado izquierdo, 12,25 para la parte superior, también con arandela Grower. Y en la parte inferior pondremos la anilla de seguridad y la chapa de sujeción de base de enchufe con el de 12,35. Una vez aproximados todos los tornillos del enganche, podemos proceder a darle el par de apriete. En este caso son tornillos de 12 y le daremos 87 Nm. Para la colocación de este soporte de base de enchufe tenemos que tener en cuenta, por un lado, esta pestañita que va ubicada aquí. Lo colocaremos haciendo coincidir esa pestaña. Después, por la parte de atrás, tenemos la arandela que vemos aquí, que encaja con el resalte que va preparado para ello. Y después pondremos la tuerca. Nos quedará de la siguiente forma. Para la instalación del kit electrónico, varias son las opciones que disponemos. Podemos montar nuestro kit Aragón Pro, conectado directamente a las señales de los pilotos. O el elegido en este caso, un kit conectado a la línea de campus, que conectaremos en la unidad de luces traseras. Tanto si montamos un kit a la línea de campus, como es el caso, como si montamos un kit Aragón Pro, lo colocaremos sobre el soporte de base de enchufe, sujetando el cableado al tubo e introduciremos el cableado por la goma provista para ello. Ahora os muestro cómo queda. Hemos dejado la instalación de la siguiente forma. Como podéis ver, la tapa la abrimos de forma lateral. De esta forma evitaremos recortar más el paragolpes. Hemos sujetado el cableado por detrás con los orificios y una brida provista para ello. Sujeto el cable por detrás del tubo y lo hemos pasado por aquí, sujetándola en la instalación original del vehículo y pasándolo por el pasacables que os comentaba anteriormente. Como podemos ver, el cable está ya en el interior, entrando por el pasamuros que está provisto para ello. Esta es la unidad de luces traseras, la cual tenemos que darle la vuelta para hacer el conexionado.
Sobre el conector azul realizaremos la conexión de las líneas de CAN bus. En este conector nos encontramos con el cable de CAN bus, que es la línea que vemos aquí con los cables trenzados naranja y verde. Como os comentaba antes, también podremos conectar un kit Aragón Pro directamente de las señales de los pilotos, que las disponemos en estos 3 conectores de aquí. Tendremos que buscar una a una cada una de las señales. El cableado lo hemos dejado por aquí pasado, sujeto con bridas, y la centralita la hemos sujetado con el adhesivo de doble cara en la parte superior. Las masas la hemos cogido del punto de masa provisto para ello en el vehículo. Los cables trenzados del CAN los tenemos junto al conector donde vamos a hacer el conexionado, y el cable de positivo lo conectaremos a la caja de fusibles del vehículo. Liberamos la ficha interior y, como podéis ver, tenemos el cable naranja, marrón y verde en los pines 1 y 2. Para no equivocarnos, tal y como lo hago yo, primero extraemos el primer pin, liberamos el primer punto y el segundo, y conectaremos el cable naranja marrón de nuestra instalación. A continuación el cable verde, lo mismo, y conectaremos el cable naranja verde de nuestra instalación. Volvemos a montar el conector. Ahora los 2 pines que nos quedan libres los vamos a conectar mediante el conector que tenemos previsto para ello. Yo, para no equivocarme, lo coloco ya en su sitio sin cerrar la patilla, y haremos el conexionado de la siguiente forma. El naranja marrón lo conectaremos en la misma línea que tenemos el naranja marrón, y a continuación el naranja verde irá con el verde. Cerramos e introducimos hasta el final y conectamos el conector otra vez en su sitio. Hemos extraído la caja de fusibles. Tenemos que coger, liberar la parte de atrás para poder conectar el cableado. Una vez que hemos liberado la tapa trasera, tenemos que levantar este freno que nos impide conectar directamente el pineado en su interior. Elegimos cualquiera de las ubicaciones libres para conectar el conector del positivo de nuestra instalación. Una vez que está metido, volvemos a cerrar. Volvemos a colocar la tapita y colocaremos el fusible en la parte superior donde hemos introducido el pin. Si os fijáis bien, veremos que este está libre y el que está a continuación es el que hemos introducido nosotros el pineado. Terminaremos de montar la centralita de luces trasera. Antes de montar el paragolpes, usaremos un comprobador para verificar que tenemos todas las luces funcionando correctamente. Nos quedará hacer el recorte en el paragolpes, tener muy presente el modelo de vehículo y el tipo de bola que habéis montado. Nos lo marcaremos y haremos el recorte. En esta ocasión yo voy a utilizar una sierra circular. Pues ya te hemos realizado el recorte, pero tener una cosa muy presente. En algunos vehículos, como es el caso del que estamos montando, disponemos de un cableado que va atravesando la parte inferior. Tener mucho cuidado en no cortar este cable, fijaros antes de hacer el recorte. Ahora os voy a mostrar cómo reposicionar el cableado en el paragolpes para que siga funcionando el sistema de apertura a manos libres. Le hemos efectuado un orificio en cada una de las esquinas del recorte y el cableado lo dejaremos puesto de la siguiente forma. Con la ayuda de una brida atravesaremos el plástico y lo sujetaremos ahí. Con otra brida en la esquina contraria. Tensamos el cable y nos quedará justo al ras del recorte efectuado. Volveremos a colocar el paragolpes.
Para ello, recordar siempre que antes de meter el paragolpes en su sitio, volvamos a introducir el conector del sensor de aparcamiento y volver a conectarlo en la zona interior. Como podéis apreciar, así ha quedado el recorte. Solo se ven un poquito las dos bridas que apenas se notan, pero queda el cable bien sujeto. Y con esto damos por finalizado la instalación de este enganche. Nos vemos en el siguiente vídeo.